Hola, bueno, llegamos a la última clase del curso y como verán se trata de una clase bastante ambiciosa. Se trata del cambio estructural. Sí, obviamente lo vamos a relacionar con el comercio, pero me parece que una aproximación honesta y necesaria de la cuestión pasa por tratar de dimensionar la amplitud del tema del que queremos hablar. Si la frase cambio estructural o la palabra cambio estructural a ustedes, el concepto mejor dicho, les suena familiar. Seguramente lo escucharon en otras materias, en libros que hayan leído ustedes por su cuenta. Y otra frase que sí, quizás les resulte familiar relacionada con esta es que el desarrollo implica cambio estructural. ¿Sí? Entonces el cambio estructural parece algo grandilocuente. Y lo es. ¿Sí? Nosotros vamos a medida que transcurra la clase, enfocarnos en una tradición literaria sobre este tema que a mi juicio es bastante reduccionista porque circunscribe el concepto de cambio estructural a una transformación en la estructura productiva específicamente en un sentido particular, ¿sí? Pero es lo que domina en la literatura. Ahora, cuando uno habla de cambio estructural, de lo que está hablando es de cambios profundos y transversales en una economía, ¿sí? Que rara vez se observan en el momento en el que están transcurriendo, sino que uno los reconoce varios años después y que no se suelen dar ni de forma lineal ni de un día para otro, ¿sí? Sino que es el resultado de un montón de eventos que incluso pueden parecer completamente inconexos, pero que terminan dándole una forma particular a el proceso de desarrollo, ¿sí? Porque es una buena idea esta de que un país, para dejar de ser pobre o estar en condiciones de desarrollo, alcanzar el desarrollo, tiene que transitar por un proceso de cambio estructural. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque esta idea se puede aplicar a cambios muy distintos adentro de una economía. Por ejemplo, uno podría podría pensar en un cambio importante en las instituciones que gobiernan esa economía, ¿sí? Instituciones duras, como puede ser el régimen de gobierno, ¿sí? Creo que nadie pondría en tela de juicio de que la Revolución Francesa implicó un cambio estructural para la economía de ese país en ese momento del tiempo, ¿sí? Pasar de una monarquía a una república. O la creación de algún organismo de gobierno fundamental para el funcionamiento de esa economía. Por ejemplo, la creación de los bancos centrales. O instituciones más suaves o más flexibles, ¿sí? Como por ejemplo los regímenes de política económica. La convertibilidad en Argentina es un ejemplo de un cambio estructural que sufre nuestro país, ¿sí? Ese cambio drástico en el régimen cambiario y monetario respecto de lo que sucedía en la década de los 80 y de nuevo cuando se salió de la convertibilidad también era muy distinto el régimen cambiario y monetario, claramente implicó un cambio profundo para el funcionamiento de esa economía, ¿sí? Entonces, fíjense que no estamos hablando del sector productivo y aún así notamos que hay ciertos cambios en algunas variables clave de esa economía que claramente dan cuenta de estos cambios profundos y transversales. En mercados, por ejemplo, la existencia de mercados que no existían. Cuando aparecen en las economías protocapitalistas de Europa los mercados de capitales, las primeras formas de mercados de capitales,
también implicó un cambio estructural. Claramente se pudo empezar a gestionar riesgos, ¿sí? Algo que no existía antes de eso. La estructura de los mercados que ya existen, ¿sí? Cuando pasamos de un monopolio a un duopolio, cuando eso implica que ese país firme un acuerdo de integración económica con otra economía, así cuando cambian las condiciones de competencia de forma significativa, también estamos asistiendo, y esto tiene impacto a nivel macro, también estamos hablando de un cambio estructural, ¿sí? O cambios importantes en los stocks, el descubrimiento o el agotamiento de un recurso natural clave para esa economía, la acumulación de capital, el descubrimiento de mejor forma de hacer las cosas, la tecnología, activos y pasivos financieros, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una economía fuertemente endeudada y muy pobre que recibe una condonación de deuda, quizás eso le implica a esa economía el acceso a nuevamente los mercados financieros y no sigue estando atada a el pago de una deuda, situación que le era bastante difícil de llevar adelante, y también tenemos que hablar que esa economía experimentó en ese momento un cambio estructural. ¿Sí? Dicho esto, que me parece importante, en la literatura, por lo general, y creo que en la Universidad de Quilmes también está este concepto más restrictivo de lo que es el cambio estructural, se suele hablar de que sucede esto cuando hay una reasignación masiva de recursos productivos. Pero esa reasignación masiva de recursos productivos tiene un sentido en particular pensado, ¿sí? Que es que estos recursos, que en un primer momento están atrapados en actividades de baja productividad o incluso desocupados, pasen poco a poco a ser incorporados por sectores de elevada productividad, ¿sí? O rendimientos decrecientes a escala y rendimientos crecientes a escala. Cualquiera de las dos versiones es similar, por lo menos en su concepción, ¿sí? Y estas etiquetas de sectores de baja productividad o rendimientos decrecientes y alta productividad, rendimientos crecientes, se llenaron con dos nombres en particular. El sector primario, la explotación de materias primas, suele estar asociado con estas actividades con bajo potencial de crecimiento y desarrollo, mientras que la industria, por lo general, es el sector que se lo ve como el que puede absorber los recursos que deja este sector y que les puede dar un uso más productivo, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De acelerar el proceso de crecimiento económico, ¿sí? Porque si los recursos que yo tengo son los mismos, simplemente los estoy reasignando mejor, en el sentido de que estoy volcándolo a actividades en las que son más productivos, estamos hablando de una mejor asignación de los recursos y de una aceleración del crecimiento de la economía, ¿sí? Específicamente por un cambio en la estructura productiva de esa economía. No estamos hablando de esto que hablamos antes. La literatura de cambio estructural por lo general se enfocó en esto. ¿Por qué nos interesa este tema? ¿Qué lugar tiene el comercio internacional dentro del cambio estructural o dentro de esta literatura? Bueno, una de las cosas que nosotros vimos a lo largo del curso y que espero que ustedes se lleven es que el comercio es un gran catalizador de cambios en las economías, ¿sí? Porque es uno de los vehículos más potentes que tienen las autoridades para alterar los incentivos existentes, ¿sí? Cambian los precios de los bienes transables, cambian los posibles oferentes, cambian los posibles demandantes, se acceden a insumos que antes no se podían acceder, nuevas tecnologías, ¿sí? Y eso motiva cambios en las decisiones de producción y de consumo. Y eso nos puede llevar en este camino o puede no llevarnos en ese camino,
¿sí? Sabemos que va a haber cambios. Lo interesante es ver si esos cambios van en el sentido correcto, según esta literatura.